Empiezo por plantearles un poco cómo va a ser la agenda. Yo les voy a hacer una presentación general metodológica de cómo hemos trasegado el camino hasta llegar a la propuesta que hoy tenemos de una metodología. Posterior a eso, una persona del equipo les va a presentar en términos generales cómo nos dieron los resultados de los indicadores seleccionados, que justifica un poco por qué nos quedamos con esos indicadores. Sé que ese va a ser el punto focal de discusión, de hecho en la sesión que tuvimos el viernes fue, y siempre va a ser el por qué escogieron esos y no otros, por qué esa fuente y no otra, y ahí es donde queremos discutir con todos ustedes, porque pues lo que vamos a presentar hoy es fruto de un trabajo fuerte y de mucho consenso, no solo con actores propios de la superintendencia, sino que hemos hecho consenso con diferentes actores. Hemos cursado con consensos con el Instituto Nacional de Salud, con el Ministerio, con las coordinaciones de cada uno de los programas específicos para poder seleccionar los mejores indicadores. También hemos trabajado muchísimo, y ustedes van a ver en los indicadores, con la cuenta de alto costo. Tenemos un ejercicio permanente de articulación con unos comités mensuales en los que van de un lado y del otro estamos gestionando información. Posterior a esta donde vamos a hablar de los indicadores, otra persona del equipo ya les va a presentar de manera específica cómo se construye el indicador agregado con el que estamos haciendo la evaluación y que nos permite clasificar, identificar el nivel de riesgo. Y pues ya en ese momento miraremos en qué nivel quedar. De antemano y un poco retomando lo que decía la doctora Carmen, queremos hacer un ejercicio muy responsable, por eso ustedes ven que esto no ha salido publicado. Los primeros actores antes de salir a publicar los resultados es con ustedes y queremos hacer, porque reconocemos que la fortaleza técnica y el día a día y la fuerza en mucho de lo que ocurre en gestión del riesgo está en ustedes. Entonces les queremos de manera tratamos de ser muy sencillos, mostrarles nuestra metodología y recibimos y estamos abiertos a todas las sugerencias y recomendaciones. Bueno, empecemos por la definición y qué es el riesgo en salud. Entonces, para nosotros, como les decía también hace un momento, en nuestro planteamiento básicamente es una articulación permanente con el regulador. Entonces, no íbamos a tomar una definición distinta a la que bajo la que opera el país y que está establecida desde el Plan Decenal de Salud, donde se establece que el riesgo en salud, ¿qué es? Es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable o negativo para la salud del individuo, que puede también ser el empeoramiento de una condición indicadores. Bueno, y la ruta metodológica, ¿por dónde arrancó? Arrancó por algo que todos, y creo que todos los que estamos en este espacio, nos podemos denominar de igual manera, y es como científicos de datos. Nosotros nadamos en datos y el sector salud se caracteriza por eso, tenemos grandes volúmenes de información. Y la imagen que está puesta tiene que ver con eso, datos diversos, datos de muchos colores, de muchas formas, y que muchas veces es tan abundante que no sabemos por dónde iniciar. Y esa fue la primera apuesta metodológica, y crean y les confieso que fue un debate bastante fuerte, y si ustedes piensan qué se ha requerido para construir el modelo de riesgo en salud, solamente han tenido un requerimiento, que es el modelo de atención, en el cual nos encontramos y tuvimos mesas, pero frente a datos no hemos hecho ningún requerimiento, porque la apuesta metodológica fue usar lo que ya existe en el sistema. Es decir, tenemos un CISPRO absolutamente robusto, tenemos una serie de fuentes de información que están ahí, entonces no quisimos hacer nuevos requerimientos de información. Y ahí viene un elemento también muy importante para que ustedes tengan presente. Utilizamos fuentes oficiales, que está bonita, que está fea, que es que esa no es, que es que las IPS no me reportan. Nosotros nos adherimos a la fuente oficial, ¿sí? Entonces tengan presente eso. De igual manera, frente al otro elemento de evaluación que es el modelo, tengan presente que hacemos una evaluación documental. Piensen cómo fue el documento que nos enviaron. Sobre ese documento es que hicimos la evaluación, ¿sí? Porque el documento puede recoger mucho, poco, mediana o en extenso el modelo. Nosotros ¿en qué nos basamos? En lo que teníamos documentalmente. En términos entonces de nuestros datos y ubicados en una lógica de científicos de datos,
empezamos a tener un primer momento, y es que somos traductores de discusiones científicas en realidades, es decir, muchos elementos conceptuales los tenemos que traducir en unos datos, y con una característica de los datos en salud. Además de la abundancia, nos caracterizamos por la variabilidad, por la dispersión, por la calidad no buena, sino no en las mejores condiciones, y por la oportunidad. Nos tocó jugar entonces con esos 4 elementos para poder configurar el modelo, porque puede que tengamos, y pongo un ejemplo sencillo, puede que tomemos la mortalidad, de hecho es uno de los indicadores prioritarios para materialización del riesgo. ¿Quién discute que una mortalidad materna es un indicador trazador de materialización? Creo que nadie, ¿sí? Pero entonces esperamos a 2 años a que el DANE nos saque la cifra oficial y generar una alerta de riesgo 2 años después. Entonces, ese fue el tipo de discusiones frente a las que nos confrontamos para poder definir el indicador, la fuente y poder configurar el modelo. ¿Qué fue el otro elemento de apuesta metodológica? Todo está fundamentado en algoritmos. Y entonces, por aquí veo un compañero que sé que es matemático y que tiene que ver, y este tema sé que a veces lo sentimos que es de los matemáticos y de los estadísticos. No, el algoritmo está en el día a día. Y muchas de esas decisiones que tomamos para construir en este modelo no solamente estaban fundamentadas en algoritmos matemáticos, sino en algoritmos de decisión. Bajo esa perspectiva, entonces, empezamos por definir que los algoritmos no son justos si se repiten a ciegas y si lo que hacen es repetir prácticas y patrones. ¿Por qué traemos eso a colación? Porque nos tocó una serie de ejercicios metodológicos de discutir, volver y discutir, subir, bajar. Ustedes no se imaginan la cantidad de espacios de discusión técnica. Como les planteaba la doctora Carmen, arrancamos con una matriz que tenía alrededor de 1.800 indicadores. Así empezó el modelo de supervisión basado en riesgo. De 1.800 bajamos a 600, de 600 bajamos a 96, de 96 bajamos a una primera versión que fue la que se discutió con la doctora Carmen, que ella les planteaba, a 16. Y la versión de hoy tiene 8 indicadores más la evaluación del modelo. Ustedes que están embebidos en el tema de los datos y de las decisiones sobre datos, se imaginarán, por sus caras me doy cuenta que lo entendieron, lo que implica trasegar y llegar a eso. Porque ser simple es lo más difícil, ser sencillo es lo más complejo. Porque pues el que poco bagaje metodológico pues fácilmente puede embeber una cantidad, pero fue un ejercicio muy fuerte de un grupo de trabajo al que agradezco, y gracias al que no siempre fue muy fácil. No les voy a negar, hubo momentos de peleas, de discusiones, de desencuentros, porque lo técnico lleva a eso, pero solo se construye lo técnico desde el desencuentro, porque cuando hay armonía completa, pues no se crece. Entonces, poder llegar a esto parte de esos desencuentros. Bueno, el otro elemento es que siempre hicimos revisión de los algoritmos para alcanzar precisión. ¿La tenemos completa? No. De la mano de ustedes queremos que este modelo vaya ganando en eso, que nuestros algoritmos sean más precisos y no se nos desvíen de una realidad. Y aquí retomo lo que planteaba el señor superintendente, y es que hay un elemento de toma de decisiones fundamentada en estos elementos conceptuales y metodológicos. Entonces, imagínense el nivel de responsabilidad que recae sobre nuestros hombros. Por eso es que queremos cada día hacer un ejercicio responsable en pro de unos temas metodológicos muy fuertes, y uno de esos es la precisión. El otro elemento es que un algoritmo lo que hace es embeber en un código una serie de conceptos. No es una cosa distinta. Cuando yo digo, voy a poner algo muy sencillo, que de hecho fue materia de mucha discusión, ¿qué porcentaje o a cada categoría de riesgo que vamos a medir, cuánto le doy de peso? Eso termina siendo una discusión conceptual de una magnitud que ustedes no se alcanzan a imaginar, o me imagino que sí, intuyen qué tanto tuvimos que discutir. ¿Y qué es eso? Después esa decisión, ese porcentaje de imputación termina siendo una decisión subjetiva que traduje en unos números. Hoy lo que traemos es eso, una serie de discusiones metodológicas planteadas y expuestas desde modelos numéricos. Y por último, que esta es una perspectiva de futuro, y es que los algoritmos aprenden.
Y no solamente es una cosa de ciencia ficción, porque a veces cuando uno le hablan de inteligencia artificial y de modelos que aprenden, uno se imagina por allá ciencia ficción. No, eso es del día a día. Y eso es lo que queremos con ustedes, que nuestros modelos vayan aprendiendo. Y vamos optimizando, mejorando, y que ese aprendizaje nos permita ganar en precisión. Los resultados. Frente a los resultados también tuvimos una serie de situaciones muy interesantes. Yo creo que ya perdí la cuenta de cuántos escenarios tuvimos. Con la jefe en la última semana tuvimos alrededor de 10 escenarios, porque siempre hay que mirar justamente en esa validación, mirar todas las posibilidades y qué ocurre. ¿Por qué? Porque no queremos hacer una sentencia que no sea responsable, porque reconocemos la importancia, la relevancia y el impacto en el sector. Porque además, porque es que finalmente los resultados, ¿qué tenemos? Una base operativa, ¿de qué? De una serie de datos y elementos que ocurrieron en el pasado, porque siempre tomamos información del pasado, tratamos que sea el pasado más cercano, pero pues no lo logramos en todos los casos, y con eso ponemos una definición de éxito. Ahí también tuvimos una serie de elementos metodológicos muy interesantes, y es que ¿qué es la definición de éxito? Un estándar nacional, propio, del sector, del régimen internacional, ¿cuál será? Y entonces empiezan los retos de qué es la supervisión basada en riesgo, y por definición es un análisis dentro de una misma categoría. Pasamos en un comienzo por decir, el estándar de referencia es la meta nacional. Entonces, si estamos hablando de mortalidad materna, sigo con mi ejemplo, pues sería la meta nacional que tiene plan de desarrollo para mortalidad materna. Si hablamos de las acciones de gestión del riesgo clásicas, y sigo con el binomio madre-hijo, ingreso a control prenatal antes de la semana 12. ¿Cuál sería la meta? Es como el 100, según dice la norma nacional. Cuando hicimos eso, adivinen cómo nos quedó nuestro mapa. Un rojo, alguito naranja y casi nada de amarillo, ¿sí? Entonces, no. ¿Cuál es la definición de éxito? Y entonces ahí entramos a la discusión metodológica que es la supervisión basada en riesgo. Y entonces configuramos las categorías. Ahorita la Isa Antonia, que es la estadística del grupo, les va a explicar en detalle. Lo que hicimos fue análisis intracategorías, ¿sí? ¿Qué categorías hay? Segmentamos el régimen contributivo, el régimen subsidiado, hicimos una segmentación especial para un grupo de EPS, no están incluidas las EPSI por sus características propias, ni los exceptuados, ni los especiales. Entonces las categorías tratamos que fueran lo más puras para poder lograr esa distribución dentro de cada categoría. Y la decisión es finalmente, dentro de cada categoría, cómo se mueven a partir del análisis. ¿Cuál fue la ruta? Y la ruta metodológica no es solamente, cuando uno habla de estos procesos de construcción, porque esto termina siendo innovación, y de innovación pues no habla de lo clásico, es decir, es este modelo metodológico. Hay una serie de elementos que no se ven, pero que son los que garantizan el éxito y poder alcanzar procesos. El primero, incertidumbre controlada. Sabemos que la certeza, en términos generales, en modelos de este tipo no existen, y menos en salud. Pero ¿qué hacemos? Generamos una serie de elementos que nos garantice un mediano control de esa incertidumbre. Procesos como ¿qué? Aprendizaje continuo, integración del grupo, procesos permanentes de búsqueda y procesos de realimentación como este escenario, es para poder mitigar todos esos elementos. Otro elemento que ha sido muy importante metodológico es la sistematicidad. Este proceso ha nacido y se ha ido construyendo con todos los elementos de sistematicidad, todo está documentado, todo está formalizado, y damos siempre el ciclo de realimentación para tratar ganar en justamente una ruta metodológica más fuerte. El otro elemento es la gestión colaborativa. Como les decía, esto no es un ejercicio solo de este grupo. Si bien ha sido liderado por el grupo, hemos tenido la colaboración de muchas instancias, el ministerio, el instituto, la cuenta de alto costo, incluso universidades donde hemos hecho ejercicios de socialización, nos han hecho realimentación frente al tema. El aprendizaje continuo, pues esto es un tema de nunca acabar,
y el que esté en gestión del riesgo y no le toque estudiar mínimo una vez a la semana, tiene que pensar si está haciendo bien su tarea, porque esto es un proceso, creo que todos ustedes lo viven. Cambia un estándar, cambia algo, aparece algo nuevo, entonces es un proceso continuo, donde no podemos quedarnos quietos. Y ninguno que esté manejando procesos de gestión del riesgo y se quede sin aprender, pues se va a ir quedando del bus. Entonces, también ha sido una filosofía que se ha tratado de construir con el grupo. Bueno, y este es nuestro modelo, ya de pronto lo han visto en otros espacios, sin resultados. Hoy vamos a mostrar ya con resultados finales corridos. Entonces, nuestro modelo corre con dos procesos centrales básicos. Un primero, hablo de procesos en términos generales, en términos institucionales, en la lógica del sistema de gestión de calidad, representan procedimientos. Si quieren tomar foto, pero de todas maneras en la web se va a poner la presentación y también les vamos a hacer envío masivo de las presentaciones en los correos que pusieron en la lista de asistencia, sin embargo, no hay problema. Bueno, entonces, el primer momento es la evaluación de la gestión del riesgo en salud y el segundo momento es el seguimiento a la gestión del riesgo en salud. Aquí hay algo muy importante que el viernes, en la reunión del viernes, en la primera sesión que tuvimos, se discutió bastante, y es que nuestro modelo, hoy estamos presentando el componente de EPS, pero nuestro modelo es integral. ¿Y por qué hablamos de un modelo integral? Porque juntamos la triada que garantiza el derecho a la salud. ¿Cuál es esa? IPS, EPS y entidad territorial. Estos tres elementos son los que finalmente materializan el derecho a la salud. Y otro elemento muy importante es que de estos tres actores, todos vigilados nuestros, es que se genera la materialización del riesgo. Entonces acá otro de los elementos conceptuales importantes que se dieron al comienzo en debate, y es la organización de la superintendencia estaba muy dada a vigilado, entonces EPS, IPS y entidad territorial. Para poder hacer un modelo de gestión del riesgo, el riesgo se materializa en personas. Una persona que la atiende una institución, que la asegura una EPS y que vive en un territorio. Esos tres elementos generan una serie de determinantes y de condiciones para que se materialice o no el riesgo y determina los modelos de gestión del riesgo que tienen que hacer ustedes como aseguradores. Entonces, como les decía, hoy vamos a presentar solo el de EPS. El de entidades territoriales ya estuvo el panorama de riesgo, ya estuvo el modelo metodológico, también vamos a tener una presentación. Inicialmente estaba planteada solo para secretarios de salud, pero ya hemos visto que a ustedes también les interesa mucho conocer ese modelo de entidades territoriales. Y estamos en construcción del de IPS. El de IPS tarda un poquito más. Adivinen por qué. ¿Por qué creen que no hemos podido sacar IPS? Porque no hay datos. Tenemos serios problemas de acceso a datos de IPS. La fuente principal sobre la que queríamos modelar era la 256. Y no, cuando baja uno a nivel de IPS, tenemos serios problemas. Que lo diga aquí Alberto, que es una persona muy valiosa para nuestro grupo, que nos apoya todas esas grandes descargas de información. Con 256 no hemos podido. Entonces, ese modelo está un poquito demorado, pero lo vamos a sacar, ténganlo por seguro. A mediados de este año ya estará. Entonces, tengan presente que este modelo se articula y se interactúa con el territorial y con el de IPS. Entonces, primer momento, evaluación de la gestión del riesgo en salud, que es el que estamos presentando hoy. Es este primer momento. Está compuesto de tres elementos. Primero, caracterización institucional. Segundo, evaluación del modelo de atención en salud. Y tercero, evaluación del nivel de riesgo en salud. Con eso, ¿qué hacemos? Focalizamos las acciones de inspección y vigilancia. Y corre en paralelo, un tema de alertas. Entonces, no solamente es sujeto de la supervisión basada en riesgo lo que sale de la evaluación de gestión del riesgo, que de una vez les cuento, es anual. Este proceso se corre el ciclo anual para poder permitir que se hagan los movimientos al interior de las organizaciones que ajusten y puedan movilizar el nivel y la categoría de riesgo donde se encuentra. Entonces nos movemos con alertas. ¿Alertas de dónde pueden surgir?
del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio, de cualquier actor del orden nacional que nos ponga una alerta frente a una situación. Pongo un ejemplo de una alerta de eso, que creo que a varios de ustedes les tocó generar acciones frente a eso. ¿Recuerdan el brote de Ralstonia en unidades de diálisis en 2 ciudades de Colombia? Eso fue una alerta de gestión del riesgo. ¿O recuerdan que muchos de ustedes estuvieron acá, o sus representantes, con el brote de sarampión en Cartagena? Eso es una alerta de gestión del riesgo, donde la supervisión basada en riesgo entra a acompañar y detona una serie de acciones para contener un riesgo. Y el segundo momento metodológico es el seguimiento a la gestión del riesgo en salud, que está fundamentado en 4 elementos. Tenemos visitas, tenemos un seguimiento al deterioro del riesgo en salud, el deterioro de la gestión del riesgo en salud, perdón. Para las rojas son visitas, visitas que implican una visita inspectiva de profundización de lo que se encuentre. Para las naranjas vamos a hacer un sistema de monitoreo con más o menos trayendo el modelo de los sistemas industriales de análisis de bandas para mirar en qué momento se nos sale de lo esperado, hacia arriba o hacia abajo, y una vez se identifique un deterioro, puede generarse un cambio de categoría de riesgo. Para las amarillas, un seguimiento de indicadores trazadores en salud, también con un modelo parecido al de bandas, y para las verdes, unos indicadores de monitoreo. La intención es prevalecer el monitoreo, es decir, no es que midamos en un año y nos volvemos a ver el año entrante, no, todo el tiempo hay ciclos permanentes de monitoreos con alertas, y cada categoría puede generar una alerta que, independiente de que esperemos el año siguiente para la reclasificación, me puede generar un cambio de categoría de riesgo. ¿Listo? Este es el esquema grande metodológico. ¿Está claro? Vamos a entrar ahora al detalle. Primer elemento con el que hicimos este primer panorama. Y es que les decía, el primer punto es una caracterización. Para esta caracterización, y retomando lo que les decía al comienzo, usamos fuentes secundarias. Entonces estamos usando todas estas fuentes de información. De todas estas fuentes de información, ustedes ven discriminadas ahí el detalle de qué tomamos de cada una de ellas. Si ustedes ven, hay un porcentaje muy importante que es gestionado desde el Ministerio de Protección Social, hay otra que es la ABEDUA, que es desde la ADRES, y una nuestra, solamente la de PQR es la única gestionada directamente desde la superintendencia. Dale. Con esto entonces, ¿qué hacemos? Con ese ecosistema de fuentes de información, para poder, aquí hago otra puntualización. Ahora Antonia les muestra un poco más el detalle, pero para poder llegar a la selección de qué indicadores incorporábamos de cada fuente, tuvimos que hacer un proceso muy extenso de gestión de la información, que implicó calificación de fuentes por oportunidad, sensibilidad, ponderación, para poder decir, nos quedamos de esta fuente con este indicador. Que eso también fue un trabajo bastante arduo y extenso. Con eso, una vez tuvimos ya las fuentes claras, definimos cómo se construía el modelo de caracterización institucional de las EPS. Entonces, el primer elemento que tenemos es un análisis de la distribución geográfica de los afiliados, de todos los lugares donde opera el asegurador. Entonces, cómo está la población en cada uno de los municipios y departamentos donde se está operando. Dale la siguiente. Como segundo, en este primer elemento incluimos tendencias de afiliación, cómo ha ido evolucionando, no la hacemos con números absolutos, sino por promedios, para poder mirar la tendencia de los últimos 5 años de la afiliación en cada uno de los territorios, la global y la de territorios. Como segundo elemento tenemos la estructura poblacional de los afiliados. ¿Cómo es la población en su interior? A través de un análisis simple de pirámides poblacionales, no es más allá. Posterior a eso, hacemos una evaluación de la gestión del riesgo de los afiliados, medida fundamentalmente a través de 2 elementos. Primer elemento, las acciones de protección específica y detección temprana, y los resultados de gestión a través de el seguimiento a las cohortes de alto costo.
¿sí? Con esos dos elementos es que configuramos qué tanto se está gestionando el riesgo de sus afiliados. El siguiente componente es los resultados, es decir, qué condiciones presentan sus afiliados, es decir, cómo está la condición de salud de los afiliados. En este componente, básicamente, lo que estamos analizando es la materialización del riesgo ante la superintendencia y el ranking de satisfacción que es gestionado desde el ministerio. Con todos estos elementos, entonces, lo que configuramos es un análisis que nosotros en particular consideramos que es muy valioso y nos ha dado unos resultados muy distintos, un análisis horizontal. Me explico. Usualmente los análisis se hacen de la fuente de manera vertical, es decir, yo analizo y ustedes analizarán muy probablemente 4505 autocontenida, miran 256 autocontenida, es decir, en este segmento. Nosotros lo que hacemos es transversalizar la información con una lectura de riesgo. Entonces, bajo la óptica de riesgo que decimos, por ejemplo, esta EPS tiene una tasa de fecundidad de 1.5. Tiene mujeres en edad fértil, están representando el 40% de la población. Pero cuando vamos a mirar, y ahí donde estamos, ahí estamos básicamente en BDUA. Entonces vamos a 4505 y decimos, y el ingreso oportuno a control prenatal está en el 30%. Y vamos a 256 y vemos que la oportunidad para asignación de ginecobstetricia está en 15 días. Y vamos y encontramos que la mortalidad perinatal está por encima del promedio nacional. ¿Qué hicimos ahí? Juntamos 5 fuentes distintas con una lógica de integración de traza de riesgo. Eso es lo que hacemos en este momento metodológico. Con eso, ¿qué hacemos? Que sacamos una radiografía exacta de cada uno de ustedes. La tenemos, cada uno de ustedes ya está analizado con todas estas fuentes de información y sabemos y está caracterizado en estos elementos metodológicos. No son pocos los indicadores que están en este momento. Para este entonces tenemos, para descripción poblacional, trabajamos con 8 indicadores. Para gestión individual del riesgo trabajamos con 49 indicadores. Para gestión de la atención en salud trabajamos con 16 indicadores. Y para materialización del riesgo trabajamos con 20 indicadores, ¿sí? Aquí quiero puntualizar, este es para la caracterización institucional, ¿sí? Que es un documento conceptual, tiene elementos conceptuales, descriptivos y tableros de indicadores que nos permite tener esa lectura. Ahora vamos al componente 2. El componente 2 es una pregunta metodológica. Las observaciones de cada componente se hacen al final o sobre cada componente de cada uno. Pues tenemos planteado un espacio al final para poderlo mirar integral, porque de pronto algunas de las cosas están resueltas en los demás componentes. Bueno, el segundo componente, les decía, es el tema del modelo de atención. Con el modelo de atención ya hemos tenido 2, 3 encuentros con algunos de ustedes para revisar el modelo en una primera versión. La primera versión se solicitó en el 2017. En el 2017, sobre esa se hizo una evaluación y una socialización. Tuvimos unas mesas de trabajo con cada uno de ustedes. Y posterior a eso nos llegaron las últimas versiones sobre mayo del 2018. Esta evaluación sobre la que se construyó el indicador están basadas en esa revisión del 2018. ¿Qué tiene el modelo? Pues ustedes ya lo saben, estamos ubicados en la lógica de operación del MIAS, en la estructura como en el core del MIAS, y retomamos 6 elementos exactos y 1 adaptado. ¿Qué elementos tenemos? Aquí está como lo que soporta normativamente. Tenemos la caracterización, las rutas integrales de atención en salud, la gestión individual del riesgo integral, la delimitación territorial, las redes integrales de prestación de servicio y el sistema de información. El elemento que adaptamos fue el modelo de contratación. ¿De dónde tomamos el tema de modelo de contratación? Si ustedes piensan, en ninguno de los elementos del MIAS está planteado el modelo de contratación. Sin embargo, si ustedes piensan en el elemento de redefinición del rol del asegurador,
lo que traza y empieza y detona el primer momento de gestión para redefinir ese rol es la contratación. Por eso lo que buscamos explorar fue ese elemento. ¿Cómo se hizo la evaluación del modelo de atención? Entonces se hizo una organización de los 7 componentes. Dentro de cada componente existe una serie de elementos de evaluación, del cual tenemos 7 componentes, en total 23 elementos. Cada componente tiene un ponderador fijo y los 23 elementos tiene un valor también fijo que ya les voy a mostrar de acuerdo a la escala de evaluación. Dale. ¿Cuáles son los ponderadores de cada componente? Y aquí estos ponderadores los discutimos también mucho, porque, como les decía en las diapositivas metodológicas iniciales, hay que ubicarse en el momento histórico y la decisión no podía ser arbitraria. Entonces, muy fundamentados en qué momento del desarrollo normativo y del despliegue normativo es que tomamos esta decisión. ¿Cuáles son los que tienen la mayor ponderación? La mayor ponderación la tiene la caracterización de la población y la implementación de la gestión individual del riesgo. ¿Por qué? Pues lo hemos dicho en todos los espacios. Sin caracterizar, pues no hay gestión del riesgo, porque no sé dónde está mi población, de qué se enferma, de qué se muere y cuáles son mis grupos de riesgo. Por eso es el que tiene el mayor valor, acompañado de la gestión. ¿Por qué? Tengo que saber dónde están, de qué se enferman, de qué se muere y tener las estrategias con las cuales les voy a hacer la gestión de su riesgo. Sin esos 2 elementos, pues no hay gestión del riesgo, no hay cuánto. Seguida en valor tenemos el sistema de información. Pues, ¿qué decir del sistema de información? Que lo vivimos, lo sufrimos algunos. Sin sistema de información no tengo cómo controlar y monitorear cómo voy en mi gestión del riesgo. Y pues, como en todo lo que hemos visto de ejercicios con diferentes EPS, un factor clave del éxito ha sido eso. Quienes han logrado avanzar mucho en gestión del riesgo ha sido gracias al sistema de información. Seguida en valor tenemos el modelo de contratación. También ya les decía hace un rato, pues la redefinición del rol y la materialización final de todo lo que se dice, todo lo que muchas veces las buenas intenciones, ¿en qué queda? En un contrato. Si el contrato no quedó claramente establecido, con las cláusulas que se requieren. Y, por ejemplo, es muy frecuente la discusión que el asegurador diga, ¿a mí por qué me castiga si el que no entrega la información es la IPS? ¿De quién es la responsabilidad que la IPS gestione adecuadamente su información? Está a través de un contrato, y ahí está. Y hay experiencias exitosas y experiencias que han transformado. Eso, al comienzo me imagino que debe ser muy complejo, cuando se empiezan a exigir información en el tema contractual, pero de ahí se deriva un elemento muy importante que le da cimiento a los demás elementos. Los otros elementos que ya tienen un menor valor son la regulación de las rutas, acompañado de las redes, acompañado de la delimitación territorial y de las redes. ¿Por qué? Pues porque estamos en plena fase de implementación. Entonces no le podíamos dar mucho valor, valor ponderado, porque pues no está el momento de ya operación en plena. ¿Cómo se califica cada elemento? Y aquí tuvimos que hacer un ejercicio metodológico muy interesante, porque lo que hicimos fue objetivizar la subjetividad. Es decir este elemento está bueno, regular, malo, cursa por una subjetividad que tiene cada individuo y cada una de las personas, de las niñas, porque esto es una dirección de solo mujeres, excepto Alberto, es el único que nos acompaña y el otro asistente. Para no tener esa subjetividad tratamos de darle unos elementos numéricos que permitieran no solo obtener un resultado cuantificable, sino que se bajara esos elementos de subjetividad. Para cada elemento, entonces, las categorías son sin desarrollo, con desarrollo parcial o con desarrollo completo. Y cada uno va a una puntuación para poder al final configurar el valor de cada categoría que junto con el ponderador nos da el valor final de cuánto tiene cada EPS en su modelo de atención. Este es más o menos el ejercicio. Las categorías, entonces, nos quedan 4 categorías. Empiezo de abajo hacia arriba, tenemos nivel de desarrollo nulo,
las que nos quedan con menos de 9 puntos. Nivel de desarrollo bajo, cuando está entre 10 y 39 puntos. Nivel de desarrollo parcial, cuando está entre 40 y 79 puntos. Y nivel de desarrollo completo, cuando está entre 80 y 100. Si ustedes ven, el 100 no está solito. O sea, las mejor calificadas están por encima de 80. ¿Sí? De esto también sacamos un ranking, pero hoy no vamos a traer sino el resultado final. La siguiente. Con esto entonces ya llevamos 2 elementos. Primero, caracterización. Segundo, evaluación de modelos de atención. Con esos 2 elementos entramos al tercer componente, que es la evaluación del nivel de riesgo en salud. Esta evaluación entonces la hacemos a través de 3 categorías de análisis, donde tenemos la primera, la gestión individual del riesgo en salud. La segunda categoría es la gestión de la atención en salud. La tercera es la materialización del riesgo en salud. Y la última es la evaluación del modelo de atención. Como les decía al comienzo, lo hacemos segmentado, se hace para cada régimen. Entonces, las EPS están ubicadas en el régimen que operan y se hace un análisis multivariado de estos indicadores trazadores. Que ahorita, insisto, va al detalle metodológico. Esta es la ruta entonces. Arrancamos en caracterización, eso para que lo tengamos presente. En caracterización teníamos 42 indicadores de gestión individual del riesgo, 21 indicadores de gestión de la atención y 20 indicadores de materialización. A través del método Delphi, no uno, sino muchos, llegamos a un consenso y los indicadores trazadores. En gestión individual del riesgo tenemos 4 indicadores, en gestión de la atención en salud 2 indicadores, y en materialización del riesgo 2 indicadores y el modelo. Entonces ahí están los 8 indicadores a los que les hacía mención. Déjalo, pásala, ya pásala, tranquilo. Y estos son los indicadores. La selección tuvo que ver mucho con un elemento que la doctora Carmen les planteaba al comienzo: la fuente de la información y los atributos y características de esa fuente. Tratamos que fuese una fuente que estuviese controlada y auditada para evitar sesgos en la información. ¿Qué encontramos? Y el modelo inicial tenía una serie de información, por ejemplo, de 4505. Identificamos una serie de sesgos en esa información que nos llevó a tomar la decisión en este momento inicial, mientras se estabiliza esa fuente, de no tomar esos indicadores, ¿sí? Por ejemplo, me explico a través de uno en particular. Proporción de gestantes tamizadas para VIH. Inicialmente lo teníamos con fuente 4505. Cuando hicimos el análisis y contrastamos en esa caracterización de cada una de las EPS, identificamos que hay un tema de inconsistencia de datos que nos lleva a decir no tomamos esa fuente, mantenemos el indicador porque es un indicador trazador de gestión del riesgo, pero nos mudamos de fuente. Este es entonces el resultado sobre el que construimos. Sí, señora, mantenemos cuenta de alto costo. Entonces, la gestión individual del riesgo, estamos tomando 4 trazadores de la cuenta de alto costo. De gestión de la atención en salud estamos tomando de fuente PQRs nuestras y el ranking del Ministerio de Salud. Para la mortalidad materna estamos tomando RUAF-ND, por lo que les decía hace un rato de la temporalidad y la oportunidad y todo el tema de latencia del dato que tiene el DANE. Sífilis congénita estamos tomando Civigila con denominado RUAF, que ahorita, insisto, ya va al detalle de los indicadores y pues la evaluación del modelo de atención que ya les presenté. Con eso entonces, así queda el modelo al final. Aquí no hay nombres, ahorita sí los van a ver, pero aquí viene otro elemento metodológico que se los planteé un poco al comienzo, y es que idealmente no debería ser segmentado por cuartiles, pero cuando lo corrimos completo contra estándares nos quedaba rojo, naranja. Entonces no, para quienes trabajamos en gestión de la calidad y en ciclos virtuosos de mejoramiento, no es un buen mensaje arrancar todos en rojo. Entonces lo que hicimos fue una segmentación por cuartiles de acuerdo al comportamiento intracategoría. Entonces, el cuartil, los que quedan en el cuartil 3 tienen una calificación, las que quedan en rojo tienen una calificación de riesgo mayor al tercer cuartil. Las que quedan en naranja son las EPS que están entre el cuartil 2 y el 3. Las que quedan en amarillo, las que nos quedan entre el cuartil 1 y 2. Y las que quedan en verde son las que tienen una calificación de riesgo inferior al cuartil 1.
Listo, con esto, entonces hacemos la clasificación y nos queda el nivel de riesgo. Con ese nivel de riesgo, entonces, ¿qué hacemos? Se detonan las acciones de seguimiento desde el supervisor. Y aquí hay otro elemento que el señor superintendente y la doctora Carmen lo planteaban. La superintendencia, su ejercicio de supervisión no la hace solamente a través de auditorías. Hay una serie de elementos que hacen parte de la supervisión que van a ser explotados con mayor fuerza. Entonces, para los que nos quedan con riesgo materializado, vienen acciones especiales como las visitas, que no son auditorías inicialmente, sino unas visitas inspectivas, porque queremos profundizar algunos elementos de información. Para las que están en naranja, que implican una preocupación significativa, vienen las acciones por monitoreo y evaluación. Para las que están en amarillo, es una advertencia temprana de puede estar sucediendo algo, y vienen acciones por monitoreo. Y pues las que están en bajo no las vamos a dejar de estar monitoreando y se hace un seguimiento a partir de indicadores. Bueno, hasta acá llega el componente metodológico. Como les decía, ha sido un reto y pues nos sentimos muy satisfechos de poderles mostrar. De pronto van a encontrar inconsistencias o elementos con los que ustedes podamos plantear la discusión. Estamos abiertos a recibir la discusión, siempre y cuando, reitero, no perder de vista que somos el supervisor. Entonces, ahorita vamos entonces a un pequeño break y retomamos para mirar de manera muy corta el análisis. Me falta una. Bueno, vamos a hacer entonces la presentación que sigue. Yo les planteaba a las compañeras, vamos a hacer un análisis vertical, es decir, vamos a mirar cómo se comportó cada uno de esos 8 indicadores seleccionados, cómo se distribuyeron entre los regímenes. Y por último vamos a mirar el análisis horizontal, es decir, la construcción para cada uno de los elementos que configuran el indicador final. YouTube, no solamente para que ustedes lo conozcan, sino, me planteaba aquí la doctora hace un rato, para que todo el personal que está en la institución entienda qué es esto y se comprometa, porque muchas veces nos miran como los locos de gestión del riesgo, y ya viene la de gestión del riesgo, qué canzones, escondámonos, ¿sí? Entonces, lo que queremos es generar una serie de instrumentos que emitidos desde nosotros les sirvan a ustedes para modelar esa gestión del riesgo, ¿sí? Eso ha sido un trabajo muy interesante que hemos desarrollado con comunicaciones y próximamente lo conocerán en pleno. Y pues ahí le agradezco a Sandra Cardona, que es la de mi grupo de trabajo, la que ha estado liderando ese tema, y van a ver los resultados tan bonitos que van a recibir al respecto.